Bueno, esto era lo que les contaba hoy en el video. ¿Ven? La forma binómica, que se me presenta como z igual a a más o menos bi, y la forma cartesiana, que se me presenta en la forma z es igual a a, b, o sea, en forma de punto. Acá lo que me estaría faltando sería ponerle el paréntesis para que sea en forma de punto, ¿sí? Esto hablamos hoy, y de otra de las cosas que hablamos hoy es esto, el módulo de un complejo. ¿Sí? Ahora vamos a ver igual cómo intervienen estas dos variables, ¿sí? Este punto, ¿sí? AB es referido a este. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo donde el número lo puedo tener expresado de la forma binómica, lo paso a la cartesiana, es decir, lo paso en forma de punto y de ahí lo ubico en los ejes. Bueno, fíjense que acá les puse 4 números, ¿sí? Todos estamos hablando, Z1 es igual a este Z1, este Z2 es igual a este Z2, Z3 con Z3, ¿sí? Y Z4 con Z4, ¿sí? Entonces, fíjense que los primeros, ¿sí? Les puse de la forma cartesiana, y fíjense que el que le sigue, o sea, el de abajo, es de la forma binómica. ¿Qué significa esto? Fíjense que si los dos puntos son positivos, ¿sí? En este caso 2 y 4, el punto 2, 4, es positivo. Entonces, de la forma binómica también era positivo. 2 positivo y el 4 y positivo. ¿Por qué y? Porque el primer elemento siempre va a representar a la parte real y el segundo elemento a la parte imaginaria, ¿sí? Y así lo hice con todo. Fíjense, el segundo es menos 1, 3. Entonces va a ser menos 1 la parte real y 3i la parte imaginaria. 2 menos 1, 2 la parte real, menos 1 y la parte imaginaria. Menos 4 menos 5, menos 4 la parte real y menos 5i la parte imaginaria. Ahora, teniendo esto, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que voy a ubicar? Bueno, justamente los que estén de manera cartesiana, ¿sí? O sea, los que estén como puntos. Bien, ¿cómo lo ubico esto? Bueno, era lo que les preguntaba, si se acordaban de cómo se ubicaban en los ejes cartesianos. El eje que era primeramente como X, ¿sí? Ahora va a ser el eje de los reales. Y lo vamos a simbolizar con la R y con la E, re. Y el eje que nosotros conocíamos como Y, ¿sí? Ahora va a ser el eje de los imaginarios. Por eso está con la I y con la M. ¿Qué fue lo que hice acá? Bueno, cada uno de estos números, ¿sí? Los ubiqué acá, ¿sí? Fíjense, 2 de X, 4 de Y, que es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es menos 1 de X, 3 de Y. El tercer ejemplo es 2 de X menos 1. Y el cuarto es menos 4 menos 5, ¿sí? Eso fue lo que hice. Bueno, entonces, distancia entre dos puntos, ¿sí? Yo acá les puse dos puntos cualquiera, ¿sí? El punto A, que es el punto 3, 2, ¿sí? Que ahora se los escribo. El punto A, vamos a escribirlo por acá arriba. A es igual 3, 2. Fíjense que tengo 3 de X, que es este, y 2 de Y, ¿sí? Ese es el punto A. Y el punto B, que es 7, 8. El punto B, que es 7, 8. Ahí va. Entonces, yo lo que les digo, o lo que les preguntaba hoy era si recordaban cómo se hallaba la distancia entre el punto A hacia el punto B, o bien del punto B al punto A. La distancia es la misma, ¿sí? O sea, lo que mide este segmento, bien como habían dicho ustedes, es lo mismo de A a B que de B a A. Entonces, la pregunta es cómo lo hallo, ¿sí? Bueno, la única manera posible de hallarlo sin que yo tenga una regla, ¿por qué digo esto? Porque si yo tengo una regla y hago una escala de 1 centímetro en 1 centímetro, directamente lo puedo hallar midiéndolo. Pero en el caso que no tengo una regla, o en este caso que haga los cuadraditos de a medio centímetro, ¿cómo lo puedo hallar analíticamente? Bueno, es así, por si alguno no se acuerda. Igualmente esta parte teórica no se las voy a preguntar, pero está bueno que la sepan interpretar por si no recuerdan la fórmula. En este caso genero un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo para hallar cuánto mide, digamos, esta parte, o sea, este cateto, lo que hago es resto este 8, que es, digamos, el punto máximo, ¿sí? La coordenada máxima con respecto a Y, y le resto 2. Entonces sé que de acá hasta acá hay 6 unidades, que es este 6 que está acá marcado, ¿sí? Y después,
Si yo quiero saber cuánto hay de acá hasta acá, o sea, cuánta distancia hay del 7 al 3 o bien del 3 al 7, lo que hago es restar. 7 menos 3 y me da 4, ¿sí? Entonces, este 6 sería como mi cateto 1 o el cateto, digamos, si lo paso a este triángulo rectángulo al teorema de Pitágoras. Y este 4 sería mi cateto 2 o el otro cateto que yo tengo si vuelvo otra vez a aplicarle el teorema de Pitágoras. Entonces, ahora acá sí lo aplico al teorema de Pitágoras. Acá lo tengo, miren. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, la hipotenusa al cuadrado va a ser justamente la distancia entre A y B, ¿sí? Los catetos los reemplacé, fíjense, puse 4 a la 2, que es este. Podría haber puesto este primero, es indistinto. Y después puse 6 a la 2, que es el segundo, este. ¿Sí? Que podría haber sido indistinto. Pueden poner 6 a la 2 más 4 a la 2, que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, fíjense que elevé los cuadrados de cada uno, o sea, 4 a la 2 es 16, 6 a la 2 es 36. Lo sumé. Y fíjense que la hipotenusa, acá me falta un pequeño detallecito, ahí está, al cuadrado. Acá ya lo pasé, ¿sí? Al cuadrado como raíz. Y me dio 7,21. ¿Qué es ese 7,21? 7,21 unidades, ¿sí? ¿Qué significa? Que la distancia de A hacia B o de B hacia A o bien lo que mide a B es esto, 7,21 unidades. Les repito, si yo hiciera esta escala en vez de medio centímetro, lo hiciera de 1 centímetro, si agarro la regla y mido esto mismo, ¿sí? Me daría que mide 7,21 centímetros. No ponemos centímetros, ni milímetros, ni nada por el estilo, porque estamos trabajando con una unidad ejemplo, nada más, ¿sí? Ahora bien, si anteriormente estuvimos diciendo que los números complejos se pueden representar en un sistema de ejes cartesianos y son a su vez muy similares a estos puntos, entonces lo que les pregunto es, si yo tengo, por ejemplo, este Z1, que yo lo saqué de acá, del inicial, ¿sí? Que es el punto 2, 4. Si yo tengo ese Z1, ¿sí? El punto 2, 4. Y quisiera saber cuánto mide este número complejo, cuánto mide, ¿sí? Lo puedo hallar como trazando una línea recta desde el origen. Acuérdense que el origen siempre es 0 de X, 0 de Y, en este caso 0 de reales, 0 de imaginarios. Desde el origen hacia el punto que yo marqué, ¿sí? Es decir, si yo acá tuviera que determinar cuánto mide cada uno, tendría que trazar una línea desde el origen, por ejemplo, hasta Z1, luego desde el origen a Z2, desde el origen a Z3 y desde el origen a Z4, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que estaría determinando? ¿Cuánto mide Z1? Como les puse acá el ejemplo. Ahí lo que vamos a hallar es el famoso módulo. ¿Sí? Esto que les comentaba hoy que una compañera me ha preguntado. ¿Qué es el módulo? Bueno, el módulo es la distancia desde el origen hacia el punto o bien el número complejo que yo tengo que averiguar o el número complejo que yo tengo en cuestión. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el módulo? En realidad el módulo me va a indicar, ¿sí? ¿Cuánto mide ese vector? O sea, ahí se me forma un vector, ¿lo ven? Esa flechita es un vector, o sea, un segmento orientado, que va desde el origen, en este caso, hasta el punto 2, 4, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hallo? Y esto está en la parte teórica, ¿sí? Que yo les había dado. Esta letra no es P, es letra Rho, que es una letra griega, que es parecida a la P, ¿sí? Y me dice, muy parecido, fíjense, al teorema de Pitágoras, ¿sí? Y fíjense que yo puse Rho es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora les pregunto, ¿de dónde saco este A y de dónde saco este B cuadrado? Bueno, si yo sé que mi número complejo es 2 en la parte real, ¿sí? Y 4 en la parte imaginaria, estoy hablando entonces del número 2, 4, ¿sí? De la forma cartesiana. Ahí se los pongo cartesiana. Es decir, estoy hablando del número 2 más 4i de la forma binómica. Por lo tanto, este 2 es A y este 4 es B. Entonces, volviendo a la fórmula, fíjense que A, ¿sí? A siempre va a ser la parte real. Y B
siempre va a ser la parte imaginaria. ¿Sí? Esté de la manera en que esté. Acá yo se los presenté de las dos maneras, ¿sí? De la forma cartesiana y de la forma binómica. Bien. Entonces, ¿qué ahora? Simplemente reemplazo. Fíjense, reemplacé 2A por 2, perdón, y B por 4. Entonces hago 2 a la 2 es 4, 4 a la 2 es 16. 16 más 4 es 20, la raíz cuadrada de 20 es 4,47. Entonces, acá ya no lo trabajamos a esto, ¿sí? Al segmento como si fuera una hipotenusa, sino que decimos que el módulo es igual a 4,47 unidades. ¿Sí? Esa es la nueva manera de expresarlo. Entonces, si yo pongo Z1, es el nombre del número imaginario. ¿Sí? Acá tengo las coordenadas, es decir, trabajo 2 unidades de los reales y 4 unidades de la parte imaginaria, que está acá marcada, y ρ, que me va a presentar el módulo, es decir, lo que mide este segmento.